Hoy se reunieron en la Secretaría de Gobernación el secretario Aurelio Nuño y organizaciones de la sociedad civil para hablar sobre el nuevo modelo educativo. Para muchos, este es el punto donde debería haber comenzado la historia antes de echar el piso de la reforma educativa. De todas maneras, la consulta está abierta. La Secretaría de Educación Pública ha llamado a hacer una consulta que se mantendrá abierta hasta el 30 de septiembre y paralelamente la CENTE la próxima semana va a organizar también un foro para estudiar, para analizar el nuevo modelo educativo. ¿Cuáles son las perspectivas de este nuevo modelo educativo? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, les dejo mi Twitter, José Buendía MX, y acompáñenme a ver algunos datos de contexto para regresar aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy. El nuevo modelo educativo es uno de los temas centrales de la negociación del gobierno con la CENTE en el conflicto en el magisterio, además de las demandas laborales y administrativas del sindicato. Como parte de los acuerdos, los maestros realizarán un foro sobre la reforma educativa y llamaron a la sociedad mexicana a construir entre todos un modelo para México. Organizaciones civiles ven con desconfianza la negociación por la opacidad y el temor de que estén más allá de las obligaciones legales de la reforma educativa, mientras que los empresarios han anunciado que demandarán al sindicato y piden un plan económico para resarcir pérdidas por los bloqueos. El proyecto consta de 3 documentos, los cuales son los fines de la educación, planteamiento pedagógico de la reforma educativa y la propuesta curricular para la educación obligatoria. La falta de transparencia ha sido constante en las negociaciones con el magisterio y motivo de sospecha del manejo político del conflicto. ¿Esta vez se destrabará por el tema educativo o pesan más las afectaciones laborales? ¿Es una negociación de prebendas o política educativa? Posiciones. 1. Al llamar a una amplia discusión sobre la reforma educativa, la CENTE dijo que debemos aprovechar esta oportunidad de generar un gran debate sobre el modelo educativo. La sección 22 indicó que nosotros en este momento no tenemos un modelo, sino una ruta para construir un modelo que reconozca los avances de las ciencias y darle viabilidad al país. 2. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, dijo el 20 de julio al presentar la iniciativa que con la presentación de estos documentos damos inicio a un amplio proceso de análisis, discusión y debate del modelo educativo del siglo XXI, dijo. 3. El nuevo modelo está sujeto a lo dispuesto en el artículo 12 transitorio de la Ley General de Educación, que establece hacer una revisión de las bases educativas actuales. 4. El subsecretario Luis Enrique Miranda aseguró que existen avances en el diálogo, pero no especificó en qué temas. Van bien las negociaciones. 5. Mexicanos Primero reveló que ha empezado a solicitar semanalmente todos los acuerdos que tanto la CEGOP como la SEP suscriban con la CENTE y el CENTE con el objetivo de verificar la legalidad de los acuerdos. En medio de las negociaciones con la CENTE en Gobernación, la semana pasada el secretario de Educación Pública presentó el proyecto del nuevo modelo educativo. Hoy se reunió con organizaciones de la sociedad civil para detallar, dar mayores precisiones sobre este proyecto y la consulta que se va a realizar hasta el próximo 30 de septiembre. Paralelamente, la CENTE también va a convocar un foro la próxima semana y para entrar a entender un poco de qué va esto del nuevo proyecto educativo, que como le decía, para muchos quizás es donde tenía que haber comenzado el camino antes de echar el piso de la reforma, y estoy utilizando una frase un poco ya manida que hemos podido leer en la propia prensa en los últimos días. Me da mucho gusto que esté con nosotros aquí Alexandra Zapata, como siempre, especialista en asuntos de educación del INCO. Muchas gracias. Gracias a ti, un placer. Un placer tenerte. Y Jenny Brandt, coordinadora de formación docente de la Universidad de La Salle. Muchísimas gracias. Gracias a ambas. Y bueno, pues comencemos por la reunión de hoy. Me imagino que tú estuviste en la de la semana pasada en la SEP. Hoy la gente del INCO estuvo también ahí. Y los reflectores se pusieron sobre el tema de el nuevo modelo educativo que tardó casi un año, tú me corregirás, en presentarse, era una de las obligaciones de la reforma. Y finalmente, al calor del conflicto con la CENTE, se echa mano de uno de los transitorios para decir si, en efecto, había el compromiso de sacar un nuevo modelo educativo. El compromiso, por supuesto que estaba.
vemos y seguiremos viendo durante las próximas semanas un avance en estos foros de consulta a sociedad civil, a maestros, académicos, etcétera, para rebotar las ideas que se proponen en este nuevo modelo educativo. Como te podrás imaginar, aquí traigo este libro que ilustra un poco el reto que tenemos todos. Esto es el modelo educativo. Y es vas a tener mucho tiempo, vas a tener mucho que el estudiar. arranque, exacto. Entonces, todavía estamos analizando todo lo que se propone en esta propuesta curricular. En las próximas semanas, sociedad civil y diferentes aliados estaremos publicando nuestras primeras observaciones, exactamente, pero sí podemos hablar de en qué contexto se da esto, dónde está parada la educación en México, dónde está la CEPO y dónde está el INE, y cómo vamos a avanzar en que esto se vaya desde estas hojas de papel hasta las aulas de México, y creo que ahí está el reto principal. Si hablamos o comenzamos por el contexto, para muchos el camino o el principio del camino tenía que haber sido justo meterse al tema de al nuevo modelo educativo, porque de ahí, si estamos hablando ahí de los fines de la educación, estamos hablando ahí de la currícula para la educación obligatoria, si estamos hablando de el otro aspecto que incluía la parte pedagógica, pues digamos que de ahí se tendría que desprender la evaluación, incluso las medidas administrativas e incluso laborales que están dentro, a veces entremezcladas en la propia reforma. ¿Cómo lo ves tú? ¿Estás de acuerdo con esto o difieres? Bien, considero que finalmente todo modelo educativo es una promesa, y considero que esto es un aliento para México con lo que debemos hacer como educadores y todos los involucrados. Ciertamente, en este contexto que mencionas bien, está el Pacto por México. Respondemos con la reforma, lo traducimos en la RIEP y en la RIEMS, sí con un sentido más laboral, más administrativo, y emerge este modelo educativo, que ciertamente estos elementos sustantivos que tiene es la respuesta pedagógica. Esta respuesta pedagógica con un enfoque de humanismo, esta respuesta pedagógica que se inserta en una cultura escolar y que no desconoce, por supuesto, en este modelo educativo, los aspectos laborales, los aspectos administrativos. Pero el orden fue correcto empezar primero por la parte administrativa y laboral y luego entrarle a la parte, digamos, como tú dices, sustantiva, de la parte educativa, de conocimientos, pedagógica. Bien, Gilberto Guevara Niebla acaba de publicar junto con otros autores un texto que habla sobre estos movimientos de reforma educativa mundial. Y ciertamente, por ejemplo, lo que le implicó a Chile fueron 10 años de negociación, y varios de esos elementos de negociación fueron ciertamente lo laboral. Entonces, ciertamente podemos recalcar que podría mirarse que debió haber sido primero lo pedagógico, pero por el otro lado se tiene que conciliar la situación de los actores. Otros países como Chile, concretamente Australia, empezaron también con algunos aspectos de tipo laboral. ¿Cómo lo ves tú, Alexandra? Mira, ¿difieres o coincides? Es fácil Porque verlo en perspectiva de 10 años, me retrospectiva. imagino que tú también la traes ya casi asumida. Podemos hablar del orden de los factores. Yo creo que también la reforma educativa que vimos en el 2013 respondía a una desesperación y una situación crítica del sistema educativo, en donde lo primero que teníamos que garantizar era estabilidad y un poco estado de derecho en un sistema educativo que se regía por chantajes y todo tipo de negociaciones de las cúpulas sindicales, en donde los maestros muchas veces eran los que menos poder tenían sobre su propia situación. Un sistema en donde no teníamos idea cómo se estaba gastando y a quién le estábamos pagando. Un sistema completamente descontrolado y del cual el gobierno federal casi no tenía ningún control. Entonces, dado eso, me parece que teníamos primero que entrar. El hecho de que hablábamos al principio de este sexenio de generar un censo, habla de un poco el hoyo negro que existía en el sector educativo y la necesidad de empezar a poner orden. Por supuesto que podemos hablar de
el diseño de la evaluación una vez que ya sabemos cuál es la propuesta curricular que queremos, y eso es uno de los retos que vamos a tener ahorita en términos de comunicación. Es fundamental que aprendamos de los errores de la reforma educativa, y uno de los grandes errores fue la estrategia de comunicación. Con esta nueva propuesta... O sea, no saberla comunicar adecuadamente a la sociedad mexicana. A la sociedad mexicana, a los padres de familia, a los maestros que van a tener muchísimas dudas. Esta propuesta ciertamente genera muchas dudas. ¿Y dónde están nuestros mecanismos para poderle contestar una duda al maestro? Bueno, hoy tenemos una encuesta publicada por Excelsior, pero con opiniones divididas a favor de que sí contiene novedades el modelo educativo que presentó el secretario Nuño la semana pasada. 44 le parece que no contiene ninguna novedad. ¿A ustedes qué les parece? ¿Es novedoso o no es novedoso? ¿Implica un cambio? Sobre todo porque, y aquí lo ligo con una de sus declaraciones, no estamos hablando de algo menor, sino de lo que en las propias palabras del secretario va a permitir a México llegar o no al siglo XXI en un mundo mucho más competitivo del que hayamos visto nunca en la historia. Considero que esta novedad puede ceñirse a lo que es el factor de la corresponsabilidad. Parte, Alexandra mencionaba, de los procesos de reforma educativa fue centrar la atención exclusivamente en el docente como responsable de todos los procesos. El mirar ahora a la escuela como centro importante junto con la parte curricular, pero la escuela con todos sus componentes y sus relaciones, es decir, no solamente en su sentido de infraestructura, que es importante, pero también en todo lo que esto lleva de conexión y nexos con la sociedad civil. Considero que esa es gran parte de la innovación, esta corresponsabilidad de los actores y sujetos que forman parte de los procesos educativos y que con el modelo educativo se resalta. O sea, básicamente, una de las frases, digamos, que ha reiterado el propio Nuño, el niño en el centro, o el menor, o el estudiante en el centro del proceso educativo, y el foco en la escuela. ¿Cómo ves tú? ¿Lo crees o no lo crees? Sin duda es novedoso, es un cambio de paradigma en el sistema educativo que ya debíamos haber tenido en México hace muchos años, este cambio de la memorización al conocimiento y al análisis crítico por parte de los jóvenes mexicanos, que es algo que se detecta cada vez que se toma la prueba PISA. Seguimos viendo estos resultados y esto sin duda va a avanzar en ese sentido. Pero también, regresando a la importancia de los docentes en todo esto, el éxito de esto depende de nuestra habilidad o la capacidad del sistema de capacitar a los docentes. Cuando se propone la evaluación docente, la otra mitad de la moneda, se habla mucho de la evaluación y no se habla del otro lado de la moneda, que es la capacitación. Así es. A raíz de lo que detectemos en la evaluación, vamos a encontrar mecanismos para capacitar, para que la prueba no sea punitiva, sino constructiva. Y todas estas propuestas implican muchísimo desarrollo pedagógico también para los docentes. No tenemos claridad en cuánto tiempo va a tomar para que el 100% de los docentes que están en las aulas de México cambien por completo su manera de dar clases a lo que se propone en este nuevo plan. Pues precisamente tú coordinas la formación docente en La Salle, justo. Y ahí la pregunta otra vez es lo mismo, si en efecto lo que hemos sabido o lo que se ha resaltado de la reforma ha sido la parte de la evaluación y las medidas punitivas, o sea, el si salen o no, si permanecen. Yo ya me estoy incluso haciendo bolas con eso, porque no sé qué está pasando en Gobernación, cómo están esas negociaciones, pero en cualquier caso la parte de capacitación, esa no solamente ha quedado rezagada, sino hay señalamientos bastante fuertes de parte del propio magisterio diciendo no me están dando las condiciones, por ejemplo los profesores, las guías de capacitación para poder presentarme a las evaluaciones. ¿Es otro de los errores de la implementación de la reforma o no? Más que error, se ha centrado mucho en ciertos instrumentos únicos para lo que es la medición de los docentes y en
capacitaciones muy alineadas a aspectos específicos, olvidando que la docencia es una forma de relaciones. Entonces, lo que han realizado, porque finalmente el movimiento reformista en educación es mundial, a lo que han apostado varios países, y esto es parte de lo de ir integrando, es que no solamente es con un examen, sino que hay una serie de elementos que den evidencia de esa práctica docente, de estas buenas prácticas docentes que conlleven a través de observaciones. Ejemplo, en Estados Unidos, nuestros vecinos, hay un programa Impacto que tiene toda una multiplicidad de formas de abordar la docencia para evaluar este tipo de interacciones sin necesariamente ser exclusivamente a través de un instrumento único. Y para ello un papel relevante es el del director. O sea, las autoridades ya dentro de lo que es la escuela es para facilitar, para generar estas condiciones de desarrollo del docente, sí en su capacitación, pero en una capacitación reflexionada, una capacitación crítica de su práctica docente. ¿Qué es lo que ha pasado, digamos, en las últimas semanas desde que comenzaron los bloqueos? Por situarlo, digamos, en un tiempo determinado, y es, se ha impuesto, digamos, la reflexión sobre lo que veníamos diciendo, sobre no hay un solo único método para evaluar, no hay una sola manera de formar, de medir, no son unos solos los instrumentos, o hay un ajuste y cambio de rumbo de la propia reforma con la discusión del modelo educativo. Me parece que hemos hablado, y es muy válido hablar de cómo se pueden mejorar las herramientas que se están utilizando, cómo podemos mejorar la implementación, pero no podemos hablar de echar para atrás la ley, de aplicar la ley de manera discrecional. Cuando arrancaron estas discusiones, y estamos ya los mexicanos acostumbrados a ver de manera anual estos chantajes por parte de la coordinadora, en el que el gobierno cede de manera ilegal frente a estos grupos y a sus presiones. Hace un par de semanas también vimos una decisión de un juez diciendo las negociaciones entre Gobernación y la coordinadora de los últimos años fueron absolutamente ilegales, y eso parece no haber permeado en Gobernación en las últimas semanas. Vemos la semana pasada, esta semana, que salen triunfantemente a anunciar los líderes de la coordinadora que han logrado echar para atrás en el tema de la evaluación. Por ejemplo, todo aquel que no se presentó a la evaluación no va a perder su plaza. Eso es completamente ilegal. De acuerdo a la reforma educativa, se están volviendo a reponer las plazas de todos aquellos que faltaron 3 días a sus labores de manera injustificada por las marchas, dejaron a niños sin clases, y otra vez ellos vuelven a través del chantaje a lograr lo que quieren, y literalmente con cada una de estas decisiones, Gobernación dice sus intereses están primero que los intereses de los niños. Ahora, perdón por simplificarlo, pero tú estarías entonces diciendo los ajustes, cambios, como le queramos llamar, que estamos viendo, se deben más al asunto de chantaje que al proceso, digamos, de reflexión, de toma de conciencia sobre las deficiencias o las maneras de enriquecerla. Sin duda, hay muchas cosas que se pueden mejorar en la implementación. Hablábamos de la capacitación o formación docente. La reforma educativa establece responsabilidades y obligaciones para maestros, pero también para la propia Secretaría. Y hay muchos ejes en los que la Secretaría no ha cumplido cabalmente con sus responsabilidades, no ha tenido la capacidad de proveer la formación docente que debe proveer para los maestros que quieren mejorar, que ya tomaron la evaluación y tienen un conocimiento de dónde están sus debilidades. Y sobre eso, por supuesto que hay un margen muy importante para hablar con la SEP y decir, oye, tú no me puedes evaluar si no cumples con tu lado de la moneda, si no tengo acceso a la formación. Tú no puedes exigir que yo... De parte del magisterio. Exacto. Sí. Y hablemos de la asignación de plazas. Hay la responsabilidad de que se concursen las plazas, pero en los estados estamos viendo que las listas de prelación o las listas que se usan para asignar las plazas
se manejan con completa opacidad y no hay transparencia. Entonces, me parece muy justo que los maestros digan, yo concurso mis plazas, pero quiero tener certidumbre de que sí se están asignando conforme a los resultados. En todo eso hay un amplio margen de negociación, de mejoras, de cosas que podemos discutir, pero no podemos discutir la ley y no podemos generar un ambiente en donde los que chantajean al gobierno, los que ponen los intereses de los niños como una prioridad última, los que atropellan los intereses de las familias y de la productividad de los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, son los que salen premiados y a ellos no se les aplica la ley. Parecería, después de ver las últimas noticias, que los que le están haciendo fatal son los que sí han abrazado la reforma educativa, sí han estado dispuestos a evaluarse y aceptar todos estos cambios y entender que esto es en el interés de la niñez. Sí me parece una situación muy crítica y eso nos lleva un poco a decir, podríamos tener lo que se ha escrito en este libro, pero si la ley se negocia, se aplica de manera discrecional, entonces, ¿qué certidumbre tenemos de que un día esto va a llegar a las aulas de Oaxaca? Jenny, ¿cómo la ves tú? ¿Compartes el punto de vista para ti que estos cambios que hemos visto, o incluso la presentación del propio modelo educativo de manera poco tardía, es lo menos que podemos decir, se debió a esto a un proceso de reflexión que se desató después de los problemas que desde hace 3 años ha enfrentado la implementación de la reforma educativa, o es el chantaje? Bien, parto de que finalmente estamos en un proceso de tensión que no es los primeros que tenemos en nuestro país, y hemos vivido... Ni en la educación tampoco. Ni en la educación. Me puedo remontar, por situar históricamente, desde finales de la década de los 60, no lo hemos podido resolver, y considero que uno de los puntos es en quién radica la rectoría de la educación en este país. De modo que esto genera una serie de tensiones donde ha habido un arrebato, un descuido, una falta de corresponsabilidad de lo que le corresponde a cada instancia. Lo que la Secretaría tendría que estar ofreciendo, que ofrece, pero cómo llevarlo a la implementación de los grupos sindicales, sociedad civil, de los padres de familia. De modo que, desde mi punto de vista, estamos viviendo un retomar desde el Estado esta rectoría de la educación que está generando una serie de conflictos para arrebatar a los sectores que de algún modo la han querido o la han ejercido, y de ahí una vía, en ocasiones desafortunadamente, es este incumplimiento de la ley. Estamos hablando sobre el nuevo modelo de reforma educativa con Jenny Brandt, que es la coordinadora de formación docente de La Salle, y con Alexandra Zapata, especialista del INCO, y nos quedamos en este último tramo con la pregunta que creo que se ha vuelto un poco recurrente, porque las respuestas y las afirmaciones también así lo han sido en los últimos meses, y es si realmente a propósito del nuevo modelo educativo o de la afirmación de que la reforma va, realmente el Estado, sientes, Alexandra, que ha logrado retomar el control, la autoría, la rectoría sobre la aplicación de la reforma educativa, o no? Mira, hace unos meses, yo creo que ya, sí, meses, estuvimos aquí en esta misma mesa platicando con muchas cosas positivas que decir de cómo iba avanzando el sector educativo. Hoy me siento aquí muy frustrada, con mucho enojo como ciudadana, de que vemos en cuestión de semanas cómo todo esto que hemos empujado los mexicanos, que es tan importante para nuestra democracia, para el desarrollo económico de este país, que se va echando para atrás. Y eso genera todo tipo de incertidumbre en este sector. ¿Cómo podemos hablar de nuevas propuestas? Hay anuncios nuevos todo el tiempo, pero no tenemos ninguna certeza de que esto avance, de que sí se implemente, de que si unos maestros se enojan y dicen, no, yo no quiero esto, que les vamos a hacer una excepción porque no les pareció. Eso no puede seguir pasando en este país, y es lo que estamos viendo en los últimos días y semanas en México. Literalmente la ley se aplica a los que quieren, y cuando el gobierno decide que mejor le conviene no aplicar la ley a unos, no la aplica, y eso no puede pasar. ¿Cómo ves tú? ¿Crees que la autoridad está dando suficiente certeza, por ejemplo, con esto, con el nuevo modelo, o no? ¿O qué más necesitaríamos para, digamos, tener la certeza que Alexandra está
que está reclamando desde la frustración? Pues las instancias gubernamentales, estatales, pueden y deben dar más. En ellos está el generar las condiciones para esta confiabilidad. En un ambiente de incertidumbre, en un ambiente que conlleva a la violencia, desafortunadamente, que también ha desatado todo este tipo de movimientos, se requiere de esta figura, pero no en un nivel ajeno a todas las demás esferas. Sí tiene que retomar esta posibilidad de dirigir con mano mucho más firme, con mano O sea, ¿lo justa. sientes muy suelto el proceso? Totalmente. Por decirlo directamente. Sí, ciertamente falta un mayor, ser más contundentes, porque finalmente como país lo requerimos. Los procesos educativos requieren de contención, de manera que esto está repercutiendo a lo primordial, que son a estos mexicanos que queremos formar en los distintos niveles educativos. Jenny, O sea, hay poca contención. No, Jenny mencionaba la rectoría. Ah. Yo sí creo que la pregunta hoy es, ¿la rectoría de la educación en Oaxaca la tiene el gobierno federal? Otra vez la perdimos con estas negociaciones, porque parecería que toda la certidumbre que se construyó con nuevamente retomando la fuerza del IEPO, quitándolo del control de las manos de la coordinadora, ahora otra vez se vuelve a perder. Y quizá te diría no solo Oaxaca, ¿no? Por no solo supuesto. Oaxaca, sino hasta dónde hay, digamos, el control sobre la situación, Chiapas, la contención. Michoacán. No, Y ahora otros estamos estados. viendo que a raíz de ceder ante estos chantajes, ahora vemos estados en donde no teníamos estos problemas, que también están viviendo bloqueos, incertidumbre. Nuevo León, por ejemplo, no teníamos registros de problemas. Y ahí es el CENTE. Exacto, entonces estamos radicalizando estados y grupos sindicales que durante estos 3 años ya habían asumido que la ley se iba a aplicar y hablar de que el discurso fuera cómo construimos sobre esto en vez de echamos esto ahora, para atrás. en ese marco, y con eso voy cerrando, vamos a tener en los próximos días, digamos que 2 procesos, hasta donde yo logro ver, de consulta abiertos. Uno, el que hace la SEP, y otro, el que hace la CENTE. ¿Cómo te imaginas que eso se pueda combinar o articular? Miro a la educación en este país con optimismo crítico. Muy Considero que este puede ser una oportunidad de diálogo y de encontrar puntos de encuentro. En este sentido, si seguimos en fundamentalismos, radicalizando y no llegamos a puntos de acuerdo, esto va a llegar el 2021 y el 2100 y vamos a continuar de la misma manera. Entonces considero que con un sentido crítico e informado requerimos sí ir encontrando desde estos expertos o desde estos personajes que los hay, conciliadores, de encontrar estos puntos de encuentro que los debe de haber, ya que estamos discutiendo sobre un punto común que es la formación de la persona. También, crítica optimista. Que hoy muy crítica. Muy crítica, pero no tan Pero optimista. tenemos que ser optimistas. Está, quién sabe cómo está, ¿eh? No, pero la realidad es que creo que en cada una de estas decisiones se muestra dónde está parado el gobierno y en qué nivel de prioridad pone a los niños de este país. Cada vez que cede ante estos chantajes, cada vez que son más importantes los derechos o las batallas que dan los docentes, y en particular esta ala radical de la coordinadora, con cada una de esas decisiones la SEP vuelve a lastimar el derecho que tienen los niños de este país a una educación de calidad. Pues vamos a seguir de cerca, que todavía va a ser el tema de las próximas semanas, ya no quiero decir años, pero por lo menos de las próximas semanas hay que ver la discusión del nuevo modelo educativo y de qué manera se dan algunos de los elementos que decías, contención, chantaje, observancia de la ley, etc, etc. Muchísimas gracias, Jenny Brandt, por haber estado con nosotros, coordinadora de formación docente de La Salle. Muchísimas gracias, Alexandra Zapata, como siempre, un placer haberte tenido a ambas hoy aquí en Opiniones Encontradas, y gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.